¿Qué tal? Bueno, Vertex Paint. Vertex Paint es una herramienta media vieja, media old school, pero acá la seguimos usando un montón. Sirve para hacer detalles sobre encuentros, o por lo menos para lo que usamos acá, es eso. Le voy a mostrar un ejemplo ahora para lo que lo usamos seguido y para otros usos también que se le pueden dar. Lo más rápido que pueda, como siempre. Muy bien, acá puse un árbol, que es lo que más usamos, ¿viste? En los encuentros con las cosas, generalmente para mancharlo, para crear dos texturas diferentes. Voy a hacer un plano de este tamaño. Tengo que decir que Vertex Paint, bueno, se pinta, ¿no? Como lo dice el nombre, y pinta sobre la geometría. O sea, que si la geometría tiene pocos segmentos, va a pintar mal. Entonces lo ideal es que tenga siempre muchos segmentos. Si no quieren que tenga muchos segmentos todo porque tiene un terreno muy grande y quieren un sectorcito nada más como este, por ejemplo, igual acá le voy a poner 50 y quieren sumarle geometría a este sector, bueno, hacemos un edit poly, seleccionamos unas caras. Esto, bueno, si no lo saben, ahora lo saben. Vamos a suponer que quiero que este sector tenga más subdivisiones, control M varias veces y ahí quedó. Ahora sobre esto le voy a decir que voy a pintar. Entonces voy a hacer un Vertex Paint que está acá, el modificador. A ver si no toco. O sea, toco en el segundo, Modifier List, toco B corta y busco Vertex Paint. Se me suma acá Vertex Paint y se me abre esta ventana que es para pintar. Le pido que me muestre lo que pinto, agarro el pincel, está en tamaño 50 centímetros que está bien y pinto. Ok, cuando pinto tengo que saber que lo que estoy pintando va a tener otra mapa, otra textura. Es como una máscara local, que es para nosotros por lo menos muy útil. Ponele que yo quiero que acá al lado del árbol no tenga pasto, o lo que sea, que tenga agua, en fin, lo que se les ocurra, pinto así, más o menos, lo hacemos rápido. También estaría bueno que si quiero unas raíces, bueno, esto es un modificador, lo voy a dejar así. Estoy mostrando Vertex Paint nada más. Así que ahí tengo Vertex Paint. Ahora esto lo que necesita es un material y lo vamos a hacer ahora. Saco el pincel, abro mi cosita de materiales. Acá ya tengo algo armados, voy a borrar todo. Y me voy a quedar con estos mapas que tengo acá. Esto es un pasto y unas piedras. Bueno, no importa qué tengo acá o qué tengo allá, lo puedo dar vuelta. Lo más común es usarlo con un mix esto. Puede ser Corona Mix o un mix común. Acá usamos siempre Corona Mix. Mapas Corona Mix. Si usan Corona Mix, acuérdense siempre de cambiar el Mix Operation acá, que sea Mix, por lo menos para este caso. Lo pongo en Mix y pongo en el top cualquiera de los dos. En el top las piedras y en la base, esto pero lo tengo el tiling en 7, lo quiero mostrar. Y en la base el pasto. Okay, si yo aplico este material, bueno, primero esto se lo tengo que poner a un material, ahí va. Si yo aplico este material al plano este, van a ver que no pasa nada. Perdón. Aplico el material, van a ver que va a ser todo piedra. Voy a tener un interactivo. Es todo piedra. O sea, para que realmente la mezcla empiece a suceder, yo necesito decirle al Max que en el mix me lo mezcle según lo que yo pinté. Entonces en mapas generales, vertex color. Lo que va a identificar es que yo quiero que esto se mezcle con lo que yo pinté acá. Ahora debería pasar que lo que yo pinté tenga ahí va, otra textura. Como ven, la escala está terriblemente mal. Como si hacen un V mapa acá, les va a tomar los dos mapas. Entonces, a veces son diferentes las escalas. Lo ideal o lo que hacemos acá, lo más fácil es cambiar el tiling de lo que sea para grande o para chico. Acá con un 7 antes estaba bien. Yo creo que va a estar bien. Bueno, sigue siendo enorme. Un 10. Un 10. Sigue siendo enorme. Esperen que me voy a hacer un poco de aire acá. 15, un 15. Muy bien. Ponele que así funciona.
Y si lo quiero al revés, bueno, lo dan vuelta, ¿no? Ponen ahí el pasto y ahí las piedras. Enorme. Un 2020. Bueno, lo que sea, lo que les dé ahí. Esto pueden ser cualquier cosa. También esto tiene 1000 usos. Cualquier cosa que se pueda poner en la máscara puede ser un vertex. Algo un poco más complejo y mejor sería usarlo con un multimaterial. Que ahora con un, perdón, materiales, con un layer. Entonces, bueno, acá ya empieza a ser mejor porque puedo usar un materiales, legacy, diffuse color y lo puedo poner en el base material. Que esto ya empieza a ser mejor porque puedo ponerle opacidad, displacement, lo que sea, es un material. Lo pongo en el base y ahora van a ver cuando se lo agrego acá. A ver. Ok, va a ser todo piedra porque todavía no tengo nada en el layer 1. Voy a poner esto en el layer 1. Bueno, voy a hacer otro material. Cualquiera puedo meter un material muy reflectivo. No sé, a ver. En el layer 1. Y lo que voy a necesitar es que en la máscara 1 tendré el vertex color. Y no funcionó. Acá volvimos, no le había puesto el material. Bueno, en fin, acá tengo el material, tengo el vertex color, tengo un material muy reflectivo y el material de piedra acá, que ya, como ven, ya se lo apliqué en un bump y empieza a ser un material. Bueno, acá pueden ponerle lo que sea, no pueden que esto sea agua y que todo lo demás sea piedra. Las opciones son infinitas. Esto también puede servir para, no sé, se pueden imaginar que tienen una losa acá y el encuentro de la losa con el pasto y quieren tierra o quieren un caminito, lo que sea. Lo que pinten acá va a ser de otro material. Sí se puede hacer con máscaras, pero es una máscara acá más casera, por decirlo de alguna forma. Bueno, espero lo usen, acá lo usamos un montón. Adiós.